Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar el plan de clases, pero antes vamos a rememorar un poco esto que está acá. Entonces, nosotros tenemos esto que, ¿se acordaron ustedes? Las competencias son exclusivamente de la asignatura, ¿sí? De la asignatura. Y ahí tenemos que tener en cuenta el objeto de estudio que está en un óvalo. Eso se vuelve a repetir aquí en la elaboración de la competencia. Y toda competencia, capacidad, objetivo, indicador está precedido de un verbo. A veces utiliza el encabezamiento. Al final de la asignatura, el alumno será capaz de comprender la estructura del cuerpo humano. Cuerpo humano es la repetición del objeto de estudio. Esto es la competencia. ¿Cuál es la capacidad entonces? La capacidad nosotros tenemos que son los objetivos generales de las unidades. Vale decir, hay que tener en cuenta el título de la unidad. Tenemos que acá, por ejemplo, si el cuerpo humano se tiene que dividir en otras cosas, pues ese sería como la unidad. Sería, por ejemplo, el sistema sanguíneo. Esto se tiene que repetir en la elaboración de la capacidad. Por ejemplo, y tiene que estar precedida de un verbo, clasificar los componentes del sistema sanguíneo, independientemente si lleva o no el encabezamiento de al final de la unidad, el alumno será capaz de. Muy bien. Luego tenemos los objetivos que son de las clases. Los objetivos utilizan el tema de esa clase. Por ejemplo, ya hemos visto que la asignatura de anatomía, sistema sanguíneo, unidad, y dentro del sistema sanguíneo que hay células sanguíneas. Entonces, ese sería el tema de mi clase de 2 horas. Puede ser más horas, ¿verdad? Pero hasta 3 nomás se acepta. Entonces, o por lo menos pedagógicamente es recomendable. Tenemos que las células sanguíneas es mi tema. Eso se tiene que repetir aquí en la elaboración de mi objetivo, si ustedes se acuerdan. Entonces acá el objetivo sería, siempre empieza con un verbo, tomar conciencia de la importancia del cuidado de las células sanguíneas con una buena alimentación. Estos son los objetivos. En una clase hay actividades más pequeñitas, cortitas, ¿no? Y sería, por ejemplo, aquellas que lleven una o tres. Pero recuerdan que estas son cortitas porque una meta, por ejemplo, también lleva números, pero es a largo plazo. Por ejemplo, investigar 2 autores. Eso no te va a llevar una clase, sino va a llevar varias, seguramente 2 semanas. Pero los indicadores sí llevan una, tres, etcétera, y se elabora con esos números y puede empezar por el infinitivo también acá. Elaborar un cuadro comparativo de las células sanguíneas, siempre referente a la clase que estoy dando. Dibujar una célula sanguínea y citar 3 características de las células sanguíneas. Esto es para rememorar nada más. Entonces nosotros acá tenemos el plan de unidad. El plan de unidad empieza así. Esto que está acá yo les voy a dejar que lean. Es repetición de muchas cosas que dijimos. Pero una unidad significa eso. Entonces nosotros tenemos acá, así les muestro la página completa cómo es para que vayamos acercándonos. Bueno, tenemos las capacidades. Esta es la columna de las capacidades, columna de contenidos, columna de metodología y columna de evaluación. Puede haber, acá dice luego arriba en rojo, puede haber más o menos columnas según lo que usen las instituciones. Una institución puede poner una columna más acá, como por ejemplo bibliografía o recursos, etc.
e incluso puede poner menos, pero por lo menos tiene que tener capacidad de contenido y metodología. ¿Sí? Entonces tenemos que acá ver, vamos primeramente en contenidos para ubicarnos allí en contenidos. Acá está mi contenido. Este contenido que está acá, que sacamos de lo que tenemos en nuestro programa, es el contenido básico. En cambio, lo que está un poco más abajo son los contenidos inclusivos o de adecuación curricular. Esto que está arriba proviene de la ciencia, específicamente de lo que está aceptado comúnmente. Y acá entra la cultura más la ciencia. Esas son sus fuentes. Entonces, los contenidos inclusivos que yo tengo que tener es siempre con referencia a la unidad de referencia. En este caso, dimensión afectiva del ser humano. La dimensión afectiva es aquello, todo lo que sentimos, los sentimientos, todas las emociones y todas las pasiones. Los sentimientos son más profundos y duraderos, las emociones son menos duraderas y las que dura simplemente un puff son las pasiones, la ira, por ejemplo, ¿sí? El miedo, etcétera. Tenemos entonces los contenidos inclusivos o de adecuación curricular que también se lleva. Inclusivos porque yo tengo en cuenta a cada alumno e incluso tengo en cuenta a la comunidad educativa. Según interés según necesidad, interés y expectativa del alumno, podemos elegir un tema, por ejemplo, como manejo de la ira en la adolescencia. Esto es tema, ¿eh? No, manejo en este caso no es un verbo. Recuerden que acá no lleva verbo porque todo lo que sea de contenido no lleva verbo. Ustedes ven verbo acá. Hay verbos acá. El contenido no usa verbo. Manejo de la ira en la adolescencia. La influencia, según una situación problemática o contextual, puede ser, por ejemplo, la influencia de las drogas y el alcohol. ¿Qué eso tiene que ver con la afectividad? Nada, a no ser que yo le ponga algo más en la vida afectiva de las personas. Queda así, la influencia de las drogas y el alcohol en la vida afectiva de las personas, y ahí yo le relaciono con la dimensión afectiva del ser humano. Según un contenido científico no básico o interdisciplinario, pues esto puedo trabajar con otro profesor o simplemente meter algo de otra ciencia o de la misma ciencia que estoy utilizando como psicología, pero algo que no sea tan básico, pero que yo quiero desarrollar. En este caso va a ser con la psiquiatría, porque solo los psiquiatras dan remedio. Efectos depresivos de algunos medicamentos. La depresión es una parte de la vida afectiva de las personas. Luego dice prevención y precauciones. Y según un transversal, acá le puse importancia de la familia en la formación de la vida afectiva de las personas. El transversal, si ustedes se acuerdan, siempre tiene que ver con valores. Y acá, si me permiten recordar este estaba en el material didáctico instrumental. Les voy a llevar hasta la primera página. Acá, si se acordarán, fue el primer material que yo les di a ustedes. Vamos otra vez hasta nuestro dibujo, que está acá. Muy bien. Los transversales eran estas letras acostaditas que están en un recuadro negro, que en este caso se llama transversal porque atraviesa. Una calle transversal atraviesa todas las asignaturas. Todas las asignaturas de algún modo tienen que tocar este transversal. Y acá dice bien en el material, está diciendo que las áreas transversales, educación en valores. Educación en valores con referencia a qué? Educación ambiental, educación familiar, por eso le puse familia ahí. Luego abajo sería educación democrática y desarrollo del pensamiento crítico y productivo. Entonces acá
En el último, según un transversal, es según un valor, ponerle allí. Importancia de la familia. Las familias se forman todos los valores en la formación de la vida afectiva de las personas. Acá hay una observación. Los contenidos inclusivos no forman parte de los planes en la actualidad. Esto que está acá. Pero antes sí lo eran. Sin embargo, el Ministerio de Educación exige contenidos de adecuación curricular o inclusive los maestros no saben qué hacer ni cómo se hace. Pero ustedes sí lo van a saber. Acá dice, los maestros ya no saben elaborarlos, saben lo que es, pero no saben cómo elaborarlos. Y algunos lo aplican instintivamente. Así que si el colegio no les acepta, hagan lo que les dice la directora. Estos contenidos inclusivos suele ponerse 2 de ellos por cada unidad nomás. Aquí, solo para entrenarnos, ponemos los 4. Vale decir, van a hacer un plan de unidad y por este eligen, por ejemplo, el primero y el último, eso nomás, o el segundo y el tercero, o el segundo y el cuarto, ¿verdad? O sea, ustedes ya eligen. Pero ahora nosotros nos entrenamos para poner los 4. Esto puede cambiar también. De año en año puede inclusive el alumno decir, ¿sabe qué, profesora, tal cosa? Y ahí ya meten ustedes un contenido inclusivo porque a los alumnos les interesa eso. Muy bien, esta es la columna de contenidos. Veamos la de las capacidades. Acá sí llevan verbos. Y yo les puse acá una capacidad conceptual, una procedimental y una actitudinal. Observación. En el plan de unidad se pone siempre por lo menos estos 3 tipos de capacidades, es decir, conceptual, procedimental y actitudinal, para abarcar a la persona más integralmente, cabeza, corazón y mano, es decir, conceptual, procedimental y actitudinal. Ahora bien, una capacidad, si ustedes se acuerdan acá, las capacidades tenemos, perdón, acá, las capacidades tenemos que, disculpen, vamos un poquito más para arriba. Las capacidades usan el título de la unidad. Por ejemplo, este es su título y acá en la elaboración vuelven a repetir el título. Es por eso que la capacidad conceptual sería comprender la dimensión afectiva del ser humano. ¿Está el título de la capacidad acá? Sí, este es el título, dimensión afectiva del ser humano. Procedimental, otros verbos. Investigar acerca de la dimensión afectiva del ser humano. ¿Está acá el título? Sí, dimensión afectiva del ser humano. Y en la actitudinal, entonces, apreciar la importancia de la dimensión afectiva del ser humano. ¿Está el título acá? Sí, dimensión afectiva del ser humano. También recuerden esto, que en este material que dimos en la unidad de 1 de el semestre anterior, tenemos estos verbos, conceptuales, procedimentales, actitudinales, que les pueden ayudar para elaborar esta unidad. Muy bien, entonces, siguiendo con el plan de unidad, vamos a la siguiente columna, metodología. Vamos a leer primero la observación. Esta columna de experiencias puede llamarse también actividad de metodología técnica, qué sé yo, lo que le quieren llamarle a la columna. Lo que pasa es que acá están las técnicas que ustedes van a utilizar. Entonces lo que pueden hacer es una descripción de lo que van a hacer. Yo siempre utilizo la metodología de taller y allí puede haber varias técnicas. Y entonces describo mi clase. 1. Breve exposición introductoria al docente. 2. Lluvia e idea de diagnosis. 3. Formación de grupos. 4. Análisis de materiales propuestos. 5. Elaboración de trabajos grupales según las guías de trabajo. 6. Socialización, quiere decir poner en común, mostrar lo que hicimos. Socialización de los trabajos realizados.
Y el 7 es sistematización y cierre de ideas. Acá ajustamos todo, evaluamos, etcétera, y ponemos todo ok para que esté el 100%. Muy bien. Este es metodología. Describan su clase. Ustedes pueden copiar este así, tal cual está. No, yo no tengo problema. Cuando hagan su plan de unidad. Evaluación. Ahora, aquí en la evaluación vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esta en una unidad puede darse las tres, así que pueden poner las tres. Diagnóstica, formativa y sumativa. Es decir, sobre todo ahora en Internet, después de la unidad ya se da la sumativa, ¿verdad? Entonces pueden dar las tres. Según tipos de evaluación, también las tres. Autoevaluación, coevaluación grupal, eso es cuando estamos en clases presenciales, coevaluación grupal. Y evaluación unidireccional es cuando la profesora les corrige. Allí. Luego tenemos según tipo de instrumento. Los instrumentos pues son orales, orales, escritos y prácticos. Bueno, acá nosotros tenemos dos tipos de instrumentos. Trabajo práctico grupal, hace entregado al final de la clase, la guía de trabajo. Y la lluvia de ideas oral sobre divulgación vulgar de lo que sea, ¿verdad? Y el cuarto tipo es según indicadores. Por ejemplo, es elaborar acá ya tiene el una para ser indicador. Elaborar una definición grupal integradora de sentimiento, vale decir, esta es ¿cómo se llama? Lo que estoy tratando, ¿verdad? La parte afectiva. Por eso mis indicadores tienen que referirse a eso y no a otra cosa. Realizar un cuadro sinóptico de los tipos de sentimiento y su ejemplo. Acá. Observación. Vieron que acá hay cuatro. 1, 2, 3, 4. Están en cursiva y negrita. Con poner solo uno de estos enfoques de evaluación ya es suficiente. Pero ustedes saben que debemos entrenarnos, así que ponemos 4. A lo mejor un colegio usa según indicadores, otro colegio le gusta según los tipos de evaluación, otro le gusta y otro le gusta una mezcla de esto. Bueno, nosotros nos ensayamos los 4 para que ustedes puedan cumplir con lo que les pide la directora. Muy bien, entonces, una vez es explicado lo que es este plan de unidad y cómo se hace, tienen que hacerlo así en forma apaisada, no en forma vertical como es por ejemplo, sino en forma apaisada, así de largo. Tienen que hacerlo para que quepan todos. Yo le preparé acá trabajo práctico número 2, plan de unidad. Les puse un colegio, Adela Sperati, le inventé un colegio año 2021. La asignatura, acá sí que tienen que cambiar. Fue una equivocación mía, tiene que decir música. Curso, segundo curso. La unidad, y acá tienen que volver a poner la unidad. Unidad 3, técnicas de grabación. Muy bien. Y el tiempo probable, 8 horas. Pueden ponerle 4 o 6, 8, 12, lo que ustedes quieran. Pero acá yo les puse supuestamente que van a desarrollar esto en 8 horas. Este es mi contenido básico. Esto que está acá, unidad 3, técnicas de grabación. Tipos grabadora, técnicas para la reproducción de imágenes y sonidos, videoclip, la publicidad a través de imágenes y sonidos. Esto por lo menos el último le va a llevarlo una clase completa. Contenidos inclusivos, ahí sí que ya le dejo en blanco. Ustedes van a completar esto según la unidad de lo que está hablando. Y acá en capacidades van a poner las capacidades con los verbos. Esto no lleva verbos, chicos. Según necesidades, según porque son temas que se van a dar. Este es el único que lleva verbos. Las actividades pueden copiar lo mismo que les puse allá arriba y la evaluación pueden copiar lo mismo que está allá arriba. Excepto los indicadores, que los indicadores van a tener que ser de acá, ¿verdad? De únicamente. Como vieron, acá están los indicadores. Todo esto pueden copiar igual, excepto esto, lluvia de ideas sobre no sé qué, sobre cuál era mi tema, sobre técnica de grabación o lo que es una grabadora, qué sé yo.
y esto también van a cambiar, elaborar una definición, no sé qué, de videoclip, por ejemplo, ¿sí? Y esas cosas. Bueno, eso es lo que, las cosas que cambian está. En el próximo trabajo ustedes elegirán la unidad y no será yo la que les ponga. Acá yo les puse una unidad. En la próxima clase ustedes van a poner una unidad mejorada. ¿Qué significa mejorada? Que van a mejorar la unidad porque ustedes dijeron que muchas de las unidades que está ahí que puso otra gente no está bien para niños para jóvenes de la educación media. Bueno, hasta acá la clase de hoy.